Iglesia, buenas tardes, que Dios te bendiga. Quiero compartir con vos lo que el Señor puso en mi corazón en esta tarde. En realidad en esta semana, cuando el pastor me dijo para compartir una palabra, automáticamente el Señor me habló y me dijo, tenés que decir tal cosa. Qué lindo es cuando Dios es tan específico y cuando Dios es tan claro y cuando Dios te guía. No sabes lo que es. Te invito a que hagas eso, a que descanses, porque no es nada fácil estar otra vez de esta manera, de manera virtual, no pudiéndote ver, no pudiéndote saludar, no pudiéndote, qué sé yo, abrazar inclusive. Pero bueno, sabemos que esta situación es algo transitoria. Y me venía a la mente una palabra, y el Señor me dio una palabra específicamente por este suceso que estamos transitando nuevamente, que dice, porque esta leve tribulación, escucha, leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que prendete de esta palabra, prendete del Señor más que nunca, como decía la pastora. Es imposible ver las bendiciones de Dios, la sanidad de Dios, la abundancia de Dios si primero uno no pasa ciertas situaciones. Pero ¿qué es lo que el Señor me daba para compartir con vos? Algo que ya el año pasado mucho se compartió y es con respecto al temor. Mucho hablamos, mucho el Señor nos ministró, el pastor habló, la pastora habló. Cada persona que subió al altar a compartir una palabra, Dios nos guiaba y nos hablaba muchísimo del temor. Y yo veía y analizaba que estamos viviendo, sí, situaciones difíciles, estamos viviendo momentos complicados, pero hace una semana el Señor nos ministraba a través del pastor y nos decía que este temor es una herramienta tan peligrosa, tan eficaz, cuando es utilizada por nuestro enemigo. Y el pastor hablaba y mencionaba a la serpiente, cómo con cierta astucia y con cierta cautela, la serpiente cuando fijó su objetivo sobre su presa, genera temor. Y el temor lo primero que genera sobre la persona con la que sobre la cual es ejercida, produce una parálisis. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuando se nos vienen situaciones que no sabemos cómo manejarlas, nos quedamos paralizados? Nos quedamos así, atónitos, o sea, nos quedamos duros, no sabemos qué contestar, qué hacer. Y el Señor me ministraba puntualmente con esto, que nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Y tenemos que saber manejar las armas. Y también el Señor nos enseña a través de su Espíritu y a través de algo muy particular que la iglesia empieza a sentir y que lo tenés que empezar a ejercitar, más que nada ahora que estamos preventivamente aislados, ejercitarlo en tu casa. Hay algo que se llama discernimiento, que es algo que todo cristiano lo tiene que tener. Toda persona que lee la palabra tiene que buscar esto. Tenés que buscar esto, más que nada por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y el discernimiento no es nada más que poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y es algo que viene del Espíritu. Y a medida cuando uno va ejercitándose en la palabra, ese don se despierta y el Señor te da ese discernimiento. Pero lo que quería compartir con vos es cómo este temor
nos empieza a afectar cuando uno no tiene discernimiento y cuando uno no se da cuenta. En el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante, te doy tiempo que leas y lo busques en tu casa, dice la palabra, habla de un rey y dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hazezón de Tamar, que es en Gid-Gabi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Y qué es lo que quiero compartir con vos? ¿Cómo se maneja este temor? ¿Cómo muchas veces el enemigo se maneja y uno no se da cuenta? Tenemos que ser muy astutos, sobre todo en estos tiempos, en prestar atención a lo que estamos escuchando. Porque este rey tuvo temor cuando escuchó. Y muchas veces a nuestra vida vienen esas voces a hablarte, a decirte, no sé, ponete vos en la situación de tu trabajo, de tu relación, no sé en qué situación estás o cómo estás. Muchas veces prestamos oído a cosas que no debemos prestar el oído. Y a partir de ahí abrimos una puerta. Y a partir de esa puerta entra el temor. Y uno empieza a escuchar esas voces que no son de Dios y esos mensajes que no nos edifican. Y esos mensajes que solamente generan duda, generan incertidumbre. Y vos tenés que ser astuto. Por eso te hablaba de la astucia. Por eso hoy te hablaba del discernimiento. Tenés que discernir. Y este rey fue sabio, porque automáticamente escuchó algo que lo afectó, que es lo primero que hace el temor. El temor cuando viene quiere afectar tu fe. El temor cuando viene quiere afectar tu certeza, o sea, la convicción que vos tenés de lo que Dios va a hacer. Eso es lo que quiere hacer el temor. Quiere quebrarle las piernas a tu fe y es imposible lograr eso cuando vos te parás en fe, cuando vos sabés de dónde viene tu convicción. Tenés que estar aferrado en la palabra. Dice que este rey automáticamente escuchó y fue e hizo una reunión y hizo una consulta. ¿A quién consultamos cuando viene este espíritu de temor? Cuando viene la duda. Hay algo importantísimo en esto. Tenés que ser astuto, iglesia. Tenés que estar despierto. La pastora decía hay que despertarse. Continuamente el Señor nos manda a despertarnos. Estas situaciones que estamos viviendo tienden a achancharnos, a relajarnos. Durante el tiempo del año pasado, muchos, como el pastor decía, tuvimos malos hábitos. Generar un mal hábito se desarrolla rápidamente, pero generar buenos hábitos nos cuesta. Así que no te achanches, vestite, peinate, perfumate, armá un sobre. Si no tenés sobre, armá un sobre y poné ahí tu ofrenda. Dedicá a Dios, hacé exactamente lo mismo que veníamos haciendo, hacelo desde tu casa. No pierdas esa rutina, por así decirlo, de formar parte de lo que es la iglesia. Y el Señor me hablaba y me ministraba puntualmente con respecto a lo que escuchamos, a lo que damos oído, a lo que tu mente retiene muchas veces. Naturalmente, en nuestra mente siempre se le quieren pegar las cosas negativas. Y el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y muchas veces el Señor
compara puntualmente al corazón con la mente. Es un tiempo en el que tenemos que guardar y resguardar nuestra mente, sobre todo de las cosas que se hablan, que se comparten. Si vos prendés la televisión o las redes, te invaden con cosas de malas noticias. Llenate de las cosas que solamente te infundan fe. Llenate de las cosas que solamente aumenten tu fe. Llenate de la palabra, llenate de cosas que solamente te edifiquen. No prestes atención a cosas que te puedan distraer. Concéntrate y resguarda tu mente, resguarda tu corazón más que nunca. ¿Qué significa resguardar? O como dice, sobre toda cosa guardada. Es, si yo aparto algo, si yo guardo algo, si yo atesoro algo, no voy a permitir que nadie sepa dónde yo guardé. No voy a contarle absolutamente a nadie dónde está mi tesoro, donde yo lo resguardé, donde yo lo escondí. Uno así debe ser con el pensamiento, uno así debe ser con su corazón. Tenemos que guardar lo que escuchamos, guardar tu oído. Solamente en tu oído pueden entrar cosas que te edifiquen. Escucha palabra, no escuches cualquier cosa, porque eso tarde o temprano genera un efecto en tu corazón y lo que vos escuchás es lo que vas a empezar a practicar. Lo que vos empezás a prestarle atención es lo que vas a empezar a compartir, es lo que vas a empezar a hablar, es lo que vas a empezar a relacionarte. Y es importante que entiendas esto. Una de las estrategias que tiene el temor es que el temor se maneja con suma sutileza. Si vos escuchás una mala noticia, vas a ver que las malas noticias no siempre se te presentan como algo, ay, sí, una mala noticia. Vos sabés que el enemigo siempre disfraza la verdad con una verdad media. Siempre te vende una verdad media. Y eso es lo que uno tiene que empezar a discernir. Eso es lo que uno tiene que empezar a darse cuenta. Muchas veces me pasa, sobre todo en este momento, y esto es lo que Dios me traía a memoria, es que cuando vos escuchás una mala noticia, te concentrás en eso. Y te lo explico de esta forma. En el consultorio muchas veces vienen pacientes y me dicen, Gastón, tengo un punto negro y es una caries. Y se me va a hacer esto, y se me va a hacer esto, y se me va a hacer esto, y me va a agarrar una infección, y tengo miedo y no quiero que me duela. Y es un punto, y es una manchita. ¿Y qué me ministraba Dios puntualmente esta semana con esto que me pasó? Estamos en un periodo en el que mucha gente tiene síntomas, mucha gente puntualmente desde el miércoles hasta el día de hoy, el tiempo cambió, hubo una humedad espantosa. A mí me pasó que tenía dolores de cervicales, dolores de cabeza, y viene esa voz a hablarte y estás con síntomas y tenés esto y tenés esto. Esa sutileza es de la que yo te quiero hablar hoy. No prestes atención a eso. No toda manchita es caries y no todo síntoma es COVID. No creas. Concéntrate solamente en lo que Dios te tiene que decir. No prestes atención a eso, porque no siempre es así. No siempre una manchita oscura en una muela termina siendo una caries. Y no siempre un dolor de cabeza termina siendo COVID. El tema es qué es lo que vos hacés con lo que sentís y cómo vos contrarrestás a lo que estás sintiendo. Por eso es importante revestirnos de la palabra. Por eso es importante guardar nuestros pensamientos. Otra de las cosas es que no debemos dar lugar a esas habladurías, no prestar atención a esas corrientes que se hablan, a esas falsas noticias como está de moda hoy, que escuchamos cada cosa, sino que tenemos que concentrarnos solamente en lo que escuchamos.
tenemos que concentrarnos en conectarnos con Dios. Tenemos que concentrarnos en conectarnos y ser más que nunca iglesia. Estamos en esta situación de vuelta encerrados, pero tenés que conectarte. Y en esta mañana a mí me impactó algo impresionante, que cuando el pastor hablaba sobre esta semilla y el pastor explicaba que esa semilla somos nosotros, es nuestra fe, y te tiran tierra, y nos tiran tierra, y nos tiran tierra. Y el Señor le dio una revelación al pastor en esta mañana, y a mí el Señor me ministró tan fuerte, porque si vos sos una semilla y yo soy una semilla y nos tiran tierra, vamos a empezar a germinar. Hay mucha gente que está germinando. ¿Y sabes lo que pasa cuando una semilla germina? Larga raíz debajo de la tierra. Y nosotros estamos siendo como un árbol frondoso que el Señor el año pasado nos ministraba, de que somos ese vergel de esta tierra. Y todo árbol frondoso, primero para comenzar a ser un árbol, echa raíz. Y las raíces se conectan. Es lo que ahora estamos haciendo. Vos te estás conectando a través de la red y somos iglesia y formamos un sistema de redes que se puede comparar a las raíces de ese árbol frondoso que Dios está levantando. Y todo árbol frondoso necesita de un sistema de raíces. El tema es, ¿sos la raíz de esta iglesia? ¿Somos la raíz de ese árbol frondoso? ¿Somos la raíz de ese vergel que Dios quiere levantar y plantar sobre esta tierra? Porque es lo que Dios me ministraba esta mañana. Y me preguntaba a mí, y es lo que Dios te pregunta a vos. Porque si sos iglesia, sos semilla y te tiraron tierra, tenés que empezar a germinar, te tenés que empezar a conectar, tenés que formar parte de este sistema, del sistema de la iglesia te estoy hablando, conectarte, no achancharte, sino nutrirte de lo que la tierra de la iglesia tiene que darte. ¿Por qué? Porque se viene algo grande, y el pastor recién lo decía, la pastora lo decía, las letras de la alabanza lo decían. Se viene algo grande, pero para eso grande, toda obra grande o todo árbol frondoso necesita de un sistema de raíces para sostener. El tema es, ¿está germinando? ¿Estamos quebrando? ¿Nos estamos muriendo a sí mismo para permitir que lo que hay de Dios adentro nuestro toque la tierra y realmente salga lo que tenemos adentro? Porque eso es lo que Dios quiere. La tierra cuando se te tira es para eso. Esa tierra está abonada. No es que te tiraron tierra por tirarte. No, es para que vos saques lo mejor que Dios puso en tu vida. Para eso sirve, para eso, por eso decía la palabra en Corintios, esta leve tribulación trae ese peso es la iglesia que vamos a tener, pero para eso tenés que constituirte iglesia y no darle lugar a esas voces de temor, no creer, no desenfocarte, no permitas que el temor te aísle. Porque es lo primero que el temor quiere hacer, es aislarte. Hoy estamos, sí, aislados físicamente, pero no te aísles desde el punto de vista de las redes. Seguí conectándote. ¿Por qué? Porque es increíble cómo Dios nos sigue hablando. El pastor hace 1 mes y medio, 2 meses creo que me mandó un video cortito de una palabra que compartí hace 2 años y comparto esto. Es increíble, yo no podía creer que cómo uno se puede ministrar a sí mismo. No sé si te pasó alguna vez escucharme a mí mismo, ministrarme a mí mismo, como Dios me ministraba con un mensaje de hace 2 años, sí, 2 años creo que fue atrás, en una reunión de jóvenes. Y es increíble, no es la persona, no soy yo, no, yo soy un simple vaso que Dios puso algo, puso un mensaje
Y el mensaje va y fluye. Y tiene que hacer lo que Dios dijo que va a hacer. Y esa es la idea. Por eso es importante que te conectes. No te canses, no es fastidioso. No pienses que es una computadora. No, es Dios hablándote a través de una computadora. Cambia tu enfoque, cambia tu manera de ver las cosas. Cuando el pastor me dijo, vamos a hacer la reunión virtual, y a mí no me gustó. Pero no se trata de que muchas veces hay cosas que no nos gustan, hay que hacerlas. Y hay que hacerlas. Y tenés que estar, y tenés que estar. ¿Por qué? Porque yo soy iglesia. ¿Y sabés lo que dice el Salmo 133, versículo 1? ¿Dónde Dios manda su bendición? Cuando te conectás. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque es ahí donde el Señor envía su bendición y se derrama y se puede sentir. No hay situación, por más que la cortina metálica de la iglesia hoy esté baja, la bendición de Dios sigue fluyendo de la misma manera. El tema es que vos dispongas tu corazón y te puedas conectar. Porque ese es el pequeño detalle, la disposición de tu corazón. La disposición de tu corazón a conectarte hace toda la diferencia. Echa fuera el temor. Y el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 3. Esto es lo que Dios me hablaba y decía, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y qué es lo que me hablaba Dios con respecto a todo lo que vengo hablando? El temor siempre te aísla. La estrategia del enemigo siempre es correrte. Una vez que te dejó solito, sos presa. Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nunca te aísles. Nunca dejes de conectarte. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Primero te infunde temor, te susurra, te dice ¿para qué te vas a conectar? ¿Para qué vas a ir ahora? Porque ya no estamos adentro. Pero no te conectes, es aburrido. No hagas caso a eso. Seguí conectándote. Porque de esta manera Dios te habla y de esta manera Dios nos fortalece en la unidad, en el hecho de compartir. Ahí está la bendición, ahí Dios se derrama, ahí es cuando Dios nos ministra, ahí es cuando Dios nos fortalece. Las chicas estaban cantando y la mayoría acá no nos ven, ustedes no nos ven, pero estábamos sentados. Y yo automáticamente me quedé en modo y me tuve que parar, no podía. Me tenía que parar y estar ahí en la presencia. O sea, la idea es esa, iglesia. Seguí conectándote. Seguí haciendo lo que hacíamos en la iglesia, pero en tu casa. No te achanches, no te limites y no dejes de conectarte. Otra de las cosas que el Señor me hablaba sobre esta armadura es que vos te revistas, porque hay que pasar esta breve tribulación, este proceso transitorio de 3 semanas. El problema es qué decidís hacer en estas 3 semanas. El año pasado declarábamos intimidad. Fue el mejor tiempo en el que creo que toda la iglesia se prendió a la lectura, aprendimos, leímos, hicimos devocionales, yo aumenté muchísimo el conocimiento de la palabra, me sirvió muchísimo hacer los devocionales, Dios me habló muchísimo y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Seguí haciendo exactamente lo mismo. Y lo que el Señor me hablaba y me ministraba para ir terminando, es que no prestes
tus oídos al temor. Porque el temor es una herramienta muy efectiva. Eso es verdad. Pero cuando yo leí esto en la palabra, libro de los Hechos, capítulo 2, me quedé impresionado. ¿De dónde el enemigo sacó y aprendió a usar el temor? Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Y te quiero parar en un contexto. Hace una semana vivimos una experiencia sobrenatural, tuvimos nuestra cruzada, vimos y fuimos testigos de milagros, cómo Dios sanó, cómo Dios restauró, cómo Dios proveyó, milagros económicos, y yo soy un testigo de eso. Fue increíble cómo, no sé, en cuestiones de días, Dios me sorprendió nuevamente desde el punto de vista económico y me quedé impactado con el testimonio de la señora, de la hermana que compartió cuando no podía dormir. Ese dolor de piernas que no le permitía descansar ni dormir por tantos años, 8 años creo que dijo. Y cómo Dios la sanó y cómo Dios restauró su salud. Y cuando leí este versículo y prestá muchísima atención, porque esta es la iglesia que Dios está buscando. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Señor está haciendo milagros, está haciendo sanidades, está haciendo de las suyas que uno no sabe, porque nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Pero la gente que nos ve esto, le sobreviene temor a una iglesia poderosa, le sobreviene el temor, el respeto. La gente nos ve y nos respeta, iglesia. La gente cuando a vos te ve parada y ve el Dios al cual vos invocás y ve el respaldo de Dios que vos tenés, la gente tiene temor de tu vida y te respeta. Por eso pasa tanto esto. Por eso nos quieren venir a acallar. Quieren que no proclamemos, quieren que no hablemos. Por eso pasa esto. Por eso también el enemigo quiere influenciar generándote temor a vos. Pero una iglesia plantada en la palabra y una iglesia plantada que conoce el poder de su Dios y conoce, como hoy declarábamos, la soberanía de Dios, no se puede detener. Somos esa semilla que fuimos plantada en esta tierra. Nos tiraron tierra y nos estamos expandiendo y la gente no nos ve, pero la gente cuando escucha el nombre de Iglesia de Restauración tiene temor. La gente tiene temor porque sabe quién es nuestro Dios, sabe quién es tu Dios. Por eso es importante que más que nunca te aferres a Él y más que nunca te conectes y más que nunca te nutras, para que sigas creciendo y no retrocedas. No retrocedas en este momento. Aférrate al Señor, aférrate a su palabra y cree, porque esto es lo que nos va a suceder. La gente va a ver el Dios poderoso que tenemos, va a ser conocido nuestro Dios a través de nuestros testimonios y la gente va a tener temor. Pero temor del bien, temor del querer estar acá adentro, del querer conectarse. Y esa es la función de la iglesia. Durante estos 40 días, sigamos proclamando el Dios que tenemos. Sigamos hablando de su poder y que nadie te cierre la boca. Seguí proclamando, seguí hablando del Dios poderoso
que tenemos. Yo te invito a que, a los que están acá, nos pongamos de pie. Y si estás en tu casa, ¿te querés arrodillar? A mí me encanta arrodillarme en mi casa. Arrodillate, busca un lugar, sentite cómodo en la presencia del Señor y entregale este momento al Señor. Realmente quita el temor de tu corazón. No escuches las malas noticias. Conectate a la iglesia, conectate a los devocionales. Si te tocó estar en tu casa porque no podés ir a trabajar o no podés movilizarte, conectate. Es la única manera de subsistir. Es la única manera de ser iglesia. Más que nunca, conectate al Señor. Y aferrate a esta palabra. Sobrevino temor sobre todos aquellos que vieron las señales que fueron hechas por el nombre de la iglesia. Nosotros, vos y yo, somos iglesias. Tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros y la gente va a ver y va a reconocer el Dios que tenemos. Por eso, ahora más que nunca, seamos iglesia. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder. Porque nada puede impedir, Señor, que vos te sigas moviendo. Nada puede impedir, Señor, que vos sigas obrando. Ahí en lo profundo, Señor, vos te seguís moviendo. Haciendo, Señor, una obra que a nuestros ojos quizás estén ocultos. En nuestro corazón hay cosas y hay dudas, Señor, que aún no sabemos. Pero vos en el silencio de tu presencia te movés. Y vos te seguís manifestando, Señor. Y vos te seguís moviendo, Señor. Por eso te damos plena libertad, vos. Y declaramos tu soberanía, Señor, sobre esta tierra. Declaramos que somos ese vergel. Y que sobre la tierra, Señor, seguimos aferrándonos. Y daremos frutos, papá. Daremos raíces profundas. Y nos aferramos a esta tierra que vos nos entregaste. Y largamos más que nunca, Señor, raíces. Para sostener la iglesia que vas a levantar. Que será como un árbol frondoso, Señor. Será un árbol frondoso. Será un tronco tan alto, tan poderoso. Para sostener las hojas que traen sanidad, Señor, a esta tierra. Porque tiene algo grandioso para Varela, Señor. Y daremos frutos, Señor. Damos frutos, Señor. Y la gente se acerca a comer de nuestros frutos. Mucha gente que viene con hambre. Mucha gente que tiene sed. Vendrá a beber de tus aguas, de las aguas del rocío que vienen sobre las hojas de este árbol. Más que nunca somos